Nos habíamos quedado en la parte de definir las variables cuáles eran intensivas y cuáles eran extensivas. Y entonces habíamos definido que la presión es una variable intensiva porque no depende de la cantidad de materia. La temperatura también es una variable intensiva porque también no depende. Y habíamos dicho que es un caso especial porque la temperatura se simboliza con la letra T mayúscula. ¿Por qué? Porque convencionalmente se simboliza el tiempo con la letra T minúscula. Ahora pasemos al volumen específico. El volumen específico, para lo que no tenían en cuenta, es la relación que existe entre el volumen total y la masa. El volumen específico es una variable intensiva, no depende de la cantidad de materia, y por eso se simboliza con la letra minúscula. En cambio, el volumen total, que es el volumen que nosotros conocemos, el volumen métrico, se refiere al volumen que ocupa un cuerpo. Entonces, se simboliza con la letra V mayúscula. Y ya bueno, la densidad se simboliza con la letra ρ. O sea, todas estas variables son variables que me pueden definir un estado termodinámico. Entre esta lista de variables todavía se encuentran aún más, que pueden ser la energía interna, la entalpía, la entropía, entre otras. Pero que esas variables las vamos a ir tocando a medida que pasemos el curso. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Entre todas estas variables que les coloqué, hay tres que son fundamentales. Esas tres que son fundamentales son las tres primeras, lo que son la presión, la temperatura y el volumen específico. ¿Por qué se dice que esas tres variables son fundamentales? ¿Alguien me podría decir por qué estas tres variables son fundamentales? ¿Por qué la presión, temperatura y el volumen específico son fundamentales? Aplastas eso y recién hablas. ¿Por qué? Porque se pueden medir directamente por Eso. instrumentos. ¿Por qué? A ver, porque se 5 puede... veces te voy enseñando eso, Camila. Porque se puede medir directamente por instrumentos. Eso. Entonces, nosotros vamos a decir que la presión, la temperatura y el volumen específico son variables fundamentales porque se pueden medir con instrumentos físicos, ¿no? ¿Cómo se mide la presión? La presión se mide a través de un manómetro. ¿Cómo se mide la temperatura? A través de un termómetro. Y el volumen específico, para aquellos que lo notaron, es la inversa de la densidad. Nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Es masa sobre volumen. Y vemos que el volumen específico es la inversa, volumen sobre masa. Entonces, vamos a llamar a estas tres variables fundamentales porque se pueden medir, porque son medibles. Y me escriben, la presión se mide mediante un manómetro, la temperatura a través de un termómetro y el volumen específico a través de pitometría, digamos. Entonces, estas tres variables reciben un nombre especial que se denomina trica. Son la trica de variables. Vamos a nosotros denominarla como la trica. Ahora, estas variables fundamentales me pueden definir un estado termodinámico, pero ¿cuándo se define un estado termodinámico? Un estado termodinámico se define cuando, como primer punto, se conoce cierto número de variables de estado. Y este número de variables de estado que se tiene que conocer para definir un estado, número mínimo, depende del sistema. Regularmente, en los sistemas que vamos a ver,
Para definir un estado termodinámico se requieren dos de las tres variables que tengo acá. Se requiere conocer mínimo dos variables de la trica. Es decir, pueden conocer la presión y el volumen específico, pueden conocer la presión y la temperatura, o pueden conocer la temperatura y el volumen específico para poder definir un estado termodinámico perfectamente. ¿Estamos bien? Entonces eso lo tienen que tener bien en cuenta, le ponen ahí un guión, repasar. Esto es lo más fundamental que vamos a ver. Se requiere conocer mínimo dos variables de la trica para poder definir un estado termodinámico. Como habíamos dicho que estas variables son medibles a través de instrumentos físicos, también existen como que condiciones para poder medir dichas variables. Condiciones para la medición de variables de estado. Una de las condiciones para que se puedan medir las variables de estado a través de instrumentos físicos es de que el sistema termodinámico se encuentre en equilibrio termodinámico. Una de las condiciones fundamentales para que se pueda realizar la medición de variables de estado es de que el sistema termodinámico se encuentre en un equilibrio termodinámico. Entonces nosotros tenemos que definir qué es un equilibrio termodinámico. Equilibrio termodinámico. En esta asignatura vamos a definir que un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando dicho sistema alcanzó un equilibrio térmico y al mismo tiempo alcanzó un equilibrio mecánico. Quiere decir, para que podamos asegurar de que mi sistema está en equilibrio termodinámico, el sistema tiene que cumplir con dos condiciones: presentar un equilibrio térmico y presentar un equilibrio mecánico. ¿A qué se refiere con equilibrio térmico? Se refiere a la temperatura. ¿Y a qué se refiere el equilibrio mecánico? A las presiones. Si el sistema no se encuentra en equilibrio termodinámico, nosotros no podemos medir las variables de estado correspondientes a la trica. No podemos medirlas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Digamos, no sé si lo pueden ver lo que aparece aquí, un diagrama. Ahora, mencionando eso de qué pasa cuando un sistema termodinámico pasa de un estado a otro estado, nace otro concepto. Nace lo que nosotros vamos a llamar proceso termodinámico. Entonces nosotros podemos definir el proceso termodinámico como el punto en el que un sistema pasa de un estado termodinámico a otro. Un proceso termodinámico es cuando un sistema pasa de un estado termodinámico a otro.
¿Qué tiene que suceder para que un sistema pase de un estado termodinámico a otro? Un proceso termodinámico. Y ese proceso termodinámico ¿Cambiar de fase o estado? puede ser cambiar de fase o estado. Cambió de un punto a otro punto, en el cual alguna de sus variables varió. Eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, para que se produzca un proceso termodinámico, ya habíamos dicho que tiene que suceder un desequilibrio. Para que se produzca un proceso termodinámico, tiene que suceder un desequilibrio. Ahora, dentro de los procesos termodinámicos existen dos tipos. Vienen lo que son llamados los procesos termodinámicos ideales y los procesos termodinámicos reales. ¿Cuáles son las diferencias entre unos y otros? Primero, los procesos termodinámicos ideales. Dicho proceso se asume que sucede lentamente. Dicho proceso se asume que sucede lentamente. En cambio, en los procesos reales, dichos procesos tienen una duración de tiempo finito. Los procesos ideales, al suceder demasiado lento, se asume más o menos que son infinitos. Esa es una diferencia. Los procesos ideales se asumen que ocurren lentamente, hasta el punto de que el proceso es tan lento que es infinito. En cambio, en los procesos reales, esos procesos tienen una duración de tiempo. Y esa duración de tiempo le podemos decir finito porque es contable, digamos. Normalmente los procesos ideales también son llamados procesos en cuasi equilibrio o cuasi estáticos. Cuasi equilibrio o cuasi estáticos. Otra diferencia. En los procesos ideales, nosotros se conocen todas las etapas. Se conocen todas las etapas por las cuales está pasando el sistema. Y como son infinitas, se conocen las infinitas etapas por las cuales pasa el sistema. En cambio, en los procesos reales no. En los procesos reales se conoce el estado inicial y el estado final. Esas son las diferencias entre los procesos ideales y los procesos reales. Los procesos ideales los pueden identificar cuando en el enunciado les diga que el proceso ocurre muy lentamente o que el proceso se da en cuasi equilibrio o en cuasi estático. Y los procesos reales no, los procesos reales son aquellos que ocurren en un tiempo determinado y solamente conocen ustedes el estado inicial y el estado final. Dentro de lo que es un proceso termodinámico, hay que resaltar la forma de representar. Forma de representar tanto lo que es un proceso como un estado. Usualmente la forma de representar un proceso termodinámico se da en el plano cartesiano. Y en algunos casos, en un plano exponencial.
en un plano exponencial. O logarítmico, perdón. Logarítmico. En el cual se ve la relación entre dos variables de estado. Los gráficos o la forma de representar más utilizadas son el diagrama PV, PT, TS o HS. Son diferentes diagramas que se utilizan. El diagrama PV, el diagrama PT, temperatura versus entropía y entalpía versus entropía. Y estos diagramas se encuentran en un plano cartesiano. En el cual se analiza la relación entre dos variables. Las más usuales son esas. Ahora, ¿cómo se representa un estado termodinámico? Un estado termodinámico hace referencia a un punto en específico, en el cual yo puedo decir que este estado termodinámico tiene un volumen específico 1, suponiendo que el diagrama va a ser PV, y una presión 1. Entonces la forma de representar un estado termodinámico es a través de un punto. Un punto que se coloca en un plano cartesiano en el cual se confrontan dos variables o se relacionan dos variables. Los más utilizados son estos. Entonces yo estoy simbolizando en este caso mi estado termodinámico número 1, en el cual yo sé que tiene un volumen específico 1 y una presión 1. Ahora, si yo quiero representar otro estado, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Digamos, mi estado 2, otro punto, en el cual yo sé que va a tener una presión 2 y un volumen específico 2. Y la intersección de esas dos mediciones me van a dar mi estado termodinámico. Entonces podríamos definir el estado termodinámico como un punto dentro de un plano cartesiano. Y basándome en la definición del proceso termodinámico, que me dice, es cuando un sistema pasa de un estado termodinámico a otro, ¿qué podría decir que es un proceso termodinámico? ¿Cómo lo podría representar? ¿Cómo puedo representar un estado termodinámico, un proceso termodinámico dentro de mi plano cartesiano o dentro de mi esquema? La trayectoria. Eso. Un proceso termodinámico, perdón, se lo representa mediante una línea, una curva, pongámosle una curva, que une ambos puntos. Si yo veo una línea que une ambos puntos, entonces esta línea se conoce como proceso termodinámico. Esa línea debe contar de dos cosas. Como hayan dicho, de una trayectoria. Trayectoria es más o menos, podríamos decir, el tipo de línea que vamos a ocupar o qué sentido toma el cambio que están analizando. Puede ser que sea de forma lineal, puede ser que sea de forma curvada,
Vamos así. Pero todas esas líneas deben contar con un sentido. Es decir, se tiene que especificar de qué estado a qué estado están yendo. Así, en este caso, mi proceso termodinámico por esta línea me indica que inicialmente estaba en el estado 1 y después del proceso fue al estado 2. Entonces, ustedes no tienen que olvidarse de colocar el sentido de la flecha. Lo mismo acá, digamos. Fue el estado 1 al estado 2. Ahora, no todos los procesos termodinámicos se representan con el mismo tipo de línea. Como habíamos dicho, nosotros tenemos procesos ideales y procesos reales. ¿Cuál es la diferencia? O aquí me dice más o menos cómo representar. En los procesos ideales nosotros conocemos todas las etapas por las cuales pasa ese proceso termodinámico. Es decir, como el proceso ocurre tan lento, a la persona, al operador que está realizando el experimento, le da el tiempo necesario de, digamos, aumentó una milésima de segundo. Entonces, idealmente es como que yo me detuve y medí la temperatura y la presión en ese punto. Como sucede tan lentamente, a mí me dio el tiempo. A mí me dio el tiempo de conocer las propiedades en ese momento. Y así es algo imposible. Un proceso ideal es algo que está en tu cabeza. Es algo que está en tu cabeza. Ocurre tan lentamente como que a vos te da el tiempo de ir y medir las cosas. Ahora, como vos conocés todas las etapas, quiere decir que vos sabés todos los puntos, ¿no? Es como que tenés esto. Para, digamos, yo conozco, mire, me di un segundo después y fue así. Otro segundo después y así. Entonces voy conociendo cómo va cambiando el sistema en cada momento que transcurre. Porque me da el tiempo para hacer las mediciones. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una sucesión de puntos? ¿Qué es una sucesión de puntos? Una línea. Una línea continua. Entonces, como ustedes conocen todos los puntos de ese proceso termodinámico, si lo representan en un diagrama, ustedes obtienen una línea continua. Una línea continua. Entonces, los procesos ideales, ustedes lo van a representar con líneas continuas. Y los procesos reales, procesos ideales, ahora, ¿qué es lo que pasa en los procesos reales? Como bien lo dice su definición y sus características, solamente se conoce el estado inicial y el estado final. Entonces solamente conozco estos dos puntos. Entonces yo no voy a tener la certeza de hacer una línea continua, porque no sé por qué lado se está yendo, no sé si se va por acá, si se empieza a ir por la izquierda y luego vuelve, o si incluso se empieza a ir de esta forma, como una espiral, y luego recién vuelve. O sea, hay múltiples formas, pero como yo no conozco por cuál se fue, porque solamente pude leer el estado inicial y el estado final, los procesos reales se representan con líneas segmentadas. ¿Quedó claro eso? Esto es lo fundamental al momento de diagramar. Todo lo que es ideal o todo lo que ocurre en cuasiequilibrio se representa con línea continua. Y todo lo que ocurre realmente, o si el problema no les dice que es en cuasiequilibrio, se representa con líneas segmentadas. ¿Por qué con líneas segmentadas? Porque yo no conozco la trayectoria. La trayectoria es la forma que tiene ese proceso termodinámico. Ya habíamos dicho, el proceso termodinámico puede tener muchas formas.
pueden ser curvas, incluso algunos procesos tienen forma de espiral, o pueden ser sencillamente una línea recta. Entonces, como yo no conozco todas las etapas en ese proceso, ya que como es real, yo solamente puedo medir el estado inicial y el estado final, dibujo con líneas segmentadas, porque no conozco la trayectoria que sigue ese proceso. ¿Estamos bien?